De parte del grupo B, empezamos con lo que es la expresión genética. La expresión genética es un proceso mediante el cual la información codificada en un gen de ADN se utiliza para dirigirse hacia el montaje de una proteína, de una molécula de proteína. En estos procesos va a actuar lo que es el ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. Los cuyos procesos mencionados son: el primero es la transcripción y el segundo es la traducción. Ambos cuentan con una iniciación, elongación y finalización. Características de la transcripción. Empecemos. Primero, que es el primer paso de la expresión genética, mencionado anteriormente. Se le denomina también como síntesis de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque se elabora un ARN mensajero para que lleve información para formar una proteína. Su principal enzima es un ARN polimerasa, como lo pueden ver acá. Y la porción desenrollada, que es esta, se le denomina como burbuja de transcripción. Ahora bien, ¿qué es la transcripción en sí? Entonces, la transcripción es cuando se transcribe, en otras palabras, copia una secuencia de ADN para formar un ARN. Todo comienza cuando un ARN polimerasa, que es una enzima, se une a un promotor. Entonces, este va a ser cerca del inicio de un gen. Entonces, ahí va a crear un desdoblamiento, el ADN se desdobla y un ARN se une a una hebra, que se va a llamar hebra codificante, y la transcribe. Esta solo se une a una hebra porque el ARN va a ser similar a la hebra de ADN no codificante. La única diferencia es que en vez de tener el nucleótido timina, va a ser sustituido por el nucleótido uracilo. Después de transcribirlo, cuando este tenga la información para crear una proteína, este va a ser enviada hacia el citosol. Y ahora continuamos con la información. La transcripción de ADN a ARN mensajero comienza cuando la enzima ADN polimerasa se une a la cadena de ADN y la separa en dos. Esto permite a que se copie la cadena molde, que solo puede ser la que va de 5' a 3'. Se copia al transcribir los nucleótidos complementarios. Y esto crea una cadena de ARN desde el sitio promotor hasta la señal de detenerse. Sin embargo, la cadena de ARN que queda no es el ARN que se va a usar para la traducción luego. La cadena que queda se llama pre-ARN, que todavía tiene que ser procesada para poder salir del núcleo y ser traducida en los ribosomas. El ARN que se acaba de producir tras la transcripción del ADN es un transcrito primario y no es la que se usa para la traducción. Esto requiere de otro procesamiento o de maduración del ARN mensajero. Se dice que la cadena que acabamos de producir es un ARN heterogéneo nuclear, porque es una mezcla entre ARN mensajero y pre-mARN. Y estos transcritos primarios tienen una longitud variable entre 2000 hasta 20.000 nucleótidos. Para el procesamiento del ARN mensajero necesitamos convertir el pre-mARN al mARN maduro mediante la eliminación de secuencias y la adición de un casquete en el 5' y una cola de poli A en el 3'. El casquete es básicamente un conjunto de nucleótidos modificados y en el extremo 3' tenemos un segmento largo de nucleótidos de adenina, por eso la A en poli A. El siguiente paso es el ayuste, que es la eliminación de los intrones que no contienen información que va a contribuir a la producción de la proteína.
El espliciosoma es el complejo proteico que cataliza el proceso de eliminación de los intrones y se compone de ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Cada una de estas RNPSN se une a un lado del intrón y forma una especie de bucle o lazo que se va a separar y va a dejar solo al ARN maduro que está compuesto solo de exones. El procesamiento del ARN de transferencia comienza cuando se elimina la secuencia leader, que son toda esta serie de nucleótidos, se elimina. Luego, los dos nucleótidos terminales del extremo 3' del pre-tRNA se eliminan y se sustituyen por 2 citosinas y una adenina. Aquí teníamos 2 uracilos y estos se sustituyen por una adenina seguida de 2 citosinas. Luego se realizan otras modificaciones químicas a los nucleótidos y se termina con la eliminación de una secuencia interna. ¿Qué significa? Que sí tienen intrones, al igual que en el ARN mensajero. Sin embargo, por la forma y la función de este tipo de ARN, el proceso es mucho más simple y difiere del complicado y largo proceso de maduración de ARN mensajero. De la traducción y proteínas reguladoras. La primera fase es la activación de los aminoácidos. Como iniciación, a través del factor F1, busca la localización de la metionina como primer codón. Esta se une a su anticodón a través del ARN mensajero a través del sitio P. Luego, en la fase de enlogación, la formación de un enlace peptídico por el peptidiltransferasa transfiere del sitio A al sitio P para producir nuevos aminoácidos como es la serina, la prolina y posteriormente a la parte de finalización donde los codones de terminización como uracilo, adenina y adenina, uracilo, guanina y adenina rompe a través de enlaces ésteres. Los factores de liberación de ATP y de liberación del sitio A al sitio E. Aquí podemos ver la primera fase. En el sitio P se une la metionina. Posteriormente en el sitio A el aminoácido transfiere del sitio de la metionina a los otros aminoácidos y se libera a través del sitio E, que es esta parte. ¿Qué es un polirribosoma? Un polirribosoma es el conjunto de ribosomas y ARN mensajeros que a través del punto 5 hacia el extremo 3' del ARN mensajero y así forman una cadena polipeptídica. Como podemos ver aquí, el ARN mensajero ha comenzado a producirse del 5' al 3'. Modificaciones posttraduccionales. Son grupos funcionales que se unen a las proteínas para realizar funciones especiales, como por ejemplo cuando una proteína es primaria o secundaria, a través de las cadenas de ellas pueden haber plegamiento y ensamblajes de polipéptidos por las chaperonas, pueden haber cortes de polipéptidos por las citeínas, a través de enlaces covalentes como son los puentes de disulfuro o enlaces no covalentes que son los puentes de hidrógeno, a través de grupos funcionales como el metilo, hidroxilo, fosfatos, fosfatasas y la ubiquitinización, que eso es cuando se añade grupos hidroxilos o cuando se desfosforilan a través de grupos fosfatos, a través de organelos como son el aparato de Golgi, la glucosilación, el marcaje, la hidroxilación y la sulfatación. Y en el retículo endoplasmático rugoso, la glucosilación, la formación de puentes de disulfuro, la ubiquitización
y la modificación química para una degradación. ¿Qué es la traducción genética? Bueno, en esta fase la traducción se da en el ARN mensajero, el cual se decodifica para poder construir una proteína con una secuencia de aminoácidos específico. Durante la traducción, la célula lee la información almacenada en el ARN mensajero y la usa para construir una proteína. Entre las características de la traducción genética tenemos de que tanto en las células eucariotas como en las procariotas el proceso es similar, a excepción de algunas pequeñas diferencias. La traducción genética también se caracteriza por tener una gran variedad de proteínas formadas. También se caracteriza por tener un elevado consumo energético. También tiene una necesidad de regulación muy estrecha en respuesta a las necesidades celulares y al ritmo de la degradación proteica. Los componentes del complejo de traducción tenemos que hay dos subunidades de ribosomas, el ARN mensajero a traducir. También tiene un aminoácido, el cual está unido a factores de elongación, el cual lleva un aminoácido hacia el ribosoma para la incorporación a la cadena polipéptida. También tiene lo que es un GTP, que es el que se encarga de la fuente de energía. Y también tenemos lo que son los factores de iniciación, como lo son los factores de especificidad, los cuales regulan el reconocimiento del promotor por parte de la ARN polimerasa. También están los represores, los cuales bloquean físicamente la unión del ARN polimerasa. Y los enchargers y activadores que estimulan la unión de la hebra de ADN generando más ARN mensajero. Luego está el procesamiento del ARN. Una vez transcrito el ADN, tenemos el ARN mensajero. Hay cierto nivel de regulación relacionado con cuánto ARN mensajero es traducido en proteínas. Esto se logra a la modulación de caperuzas, splicings y la adición de colapolis A, los cuales regulan la exportación de la secuencia desde el núcleo. Luego está la traducción. El ARN mensajero puede ser controlado por un número diverso de mecanismos, la mayoría a nivel inicial, como el reclutamiento de unidades pequeñas de ribosoma. Puede ser modulada por la estructura secundaria del ARN mensajero, por la unión de la proteína o ARN complementario. También hay algunos transcritos que pueden actuar como ribosomas para regularse a sí mismos. Y por último tenemos la modificación posttraduccional. Esta modificación química de una proteína después de la traducción se puede transformar la estructura de la proteína adicionándole un grupo funcional, cambiando así la naturaleza de los aminoácidos, cambiando la estructura añadiéndole puentes disulfuro o rompiendo enlaces de las enzimas.